Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Acá comenzamos un programa más de Abriendo Caminos por este canal, Canal 7, canal local nuestro de acá de Chubut, con historias para concientizar, historias de la problemática esta de la donación de órganos, que siempre es tan importante para nosotros concientizar. Y tenemos una historia muy linda para conocer, una amiga, una guerrera, que pasó por una circunstancia muy difícil y bueno, la trajo acá al canal con nosotros en Abriendo Caminos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga, compañera, Lelia San Martín. Lelia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿todo buenas bien? tardes, sí, todo bien. ¿Cómo anda esa vida? Bien, acá Bien. luchando. ¿Cómo anda ese tratamiento, ese trasplante que seguramente te cambió la vida para vos, para tus seres queridos, tu familia? Contanos un poquito a nosotros y a la audiencia de Canal 7, ¿cómo fue todo eso para vos? El trasplante fue hepático, fulminante. Fulminante. Sí, hace 7 años van a ser, en abril, y fue de la noche a la mañana, con algunos síntomas, por ejemplo, el pis amarillo, naranja, la piel, los ojos. Esos son como los síntomas más visibles. Preciso, digamos, visible de lo que es el hígado, sí. ¿no? Cuando empieza a empeorar y empieza a cambiar hasta tu estado de ánimo, todo, ¿no? Sí, increíble. Sí. Todo eso. Dolor también, me acuerdo que sentí un poco de dolor. Y directo a Buenos Aires. Una hepatitis autoinmune. ¿Autoinmune? Sí. ¿Lo generaste vos? Lo generé yo, sí. Así como también generé el hipotiroidismo, por ejemplo. Ah, mirá. Bueno, y nada, empezó una batalla para vos que jamás te habías imaginado. Tu familia, bueno, todos tus allegados. ¿Cuánto tiempo estuviste antes del trasplante estando allá tan crítico, ¿no? Creo que acá estuve 2 semanas. Bien. Entre idas y vueltas, análisis, internación, terapia y directo a Buenos Aires. Por Dios. Sí. Bueno, ¿estuviste internada en el hospital? En el Hospital Británico. En el Hospital Británico. Sí, creo que estuve ahí también 2 semanitas más y fue rápido. Por suerte, sí, me internaron, estuve 5 días intubada. El 5.º día ya que te dan como o sea, te internan, te intuban y son 5 días. Ah, ok. En esos 5 días te tiene que llegar el órgano. A mí me llegó el último día, ya me desconectaban y llegó desde Jujuy. De Jujuy del Norte vino ese órgano, fue el cambio total para tu vida. Sí. Mientras tenía una bebé en ese entonces de 8 meses, tomaba teta. Chiquitita. Otras 2 nenas más que hoy tienen 16 y 13. Así que imagínate, fue un revuelo. Quedaron solitas porque mi marido se fue conmigo. ¿Cómo fue eso? Fue un poco... Para ella fue horrible. Yo, por toda esta infección que tenía, que recorrió el cuerpo, entonces llega al cerebro y yo pierdo la memoria, digamos, ¿no? Increíble. Sí. Hay cosas que no me acuerdo hasta el día de hoy. Si no me las cuentan, no me las acuerdo. Y capaz que te las cuentan y vos decís, no, ¿en serio que fue así? Claro, no, es que yo no, para mí fue como un sueño, porque yo me desperté y estaba en Buenos Aires, estaba operada, estaba trasplantada, en terapia. Creo que no lo mejor que no, todo, que ya estabas trasplantada, porque si te hubieras despertado y entubada y esperando, era como que decir, acá estamos con algo nuevo para mí. Sí, los que sufrieron fueron los que quedaron acá, o sea, mis nenas principalmente y la familia. Sí, ellos sí sufrieron todo el proceso, digamos. Todo el proceso ese que, digamos, que fue la angustia, que bueno, gracias a Dios se convirtió en vida. Sí. Pues siempre, cada vez que este programa trata esto, ¿no? De la vida, de concientizar la posibilidad, ¿no? La segunda oportunidad que nos dan en la vida, este donante anónimo que te pasó a vos, que te cambió la vida. Y bueno, ¿cómo es la vida de Lelia hoy en día? La vida de Lelia es vivir el día a día, porque te cambia la vida al 1000, así que bueno. Con cuidado, con tratamiento médico, cuidados, empecé medicación. El control era una vez por mes primero, después cada 3, cada 6. Eso es como va evolucionando el injerto, ¿no? El órgano que se acomode dentro tuyo, porque todos sabemos que es un cuerpo extraño, que se tiene que acomodar con las medicaciones. Está la posibilidad de rechazo también. Bien. ¿Viste? Siempre está la posibilidad de rechazo. Eso está bueno que lo digas, porque no es que es un trasplante para toda la vida, porque es una mejor calidad de vida, con cuidado, con un tratamiento médico, que puede fallar en vos. ¿Algo falló en este último tiempo, Lelia? Y después de casi 7 años... 7 años. Algo falló, algo está fallando. Ah, mira.
Qué importante lo que decís. Eran 2 semanas, sentí mucha picazón en pies y manos y me alerté porque ya me había pasado una vez. Bien. Estando en Buenos Aires, que me hicieron otra operación porque se había doblado una vía biliar y me estaba provocando todo un tema ahí adentro. Entonces ya lo había pasado. Entonces yo ya sabía que algo estaba funcionando mal. Bueno, fui al médico, me hicieron análisis, estaban todos alterados los valores del hepatograma. Así que... Qué susto, ¿no? El susto de mi vida, porque si bien yo soy trasplantada y me pasó todo lo que me pasó, pero yo no lo viví, ¿entendés? Yo estaba... Era algo nuevo, digamos, para vos. Para mí es algo nuevo, y el susto, no. Así que bueno, estoy con análisis. Bien. Y el 30 me tienen que hacer una biopsia para ver qué es lo que está pasando. Ok, digamos, y tratar de sacar algo, digamos, de un rechazo, posible rechazo, no y eso se va a ver con la biopsia. Con la biopsia. Qué es lo que está pasando y generando que me pase esto, en realidad. ¿Has subido algún valor, digamos, de medicaciones? No, vos sabés que la medicación dieta está igual, sigo todo igual, hasta igual. Que me hagan la biopsia y se sepa qué es realmente lo que está pasando. ¿Con el tema de las comidas, cómo seguís, Lelia, ahora? No, es que yo no modifiqué nada, ese es el problema, mirá. ¿viste? Y como es autoinmune, me dijeron que puede estar volviendo a pasar. Generarse de vuelta eso mismo. Esa hepatitis. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que sea un susto en el cual uno puede tener un poco más de recaudo, un poco más de atención. Y por eso también está bueno para que la gente lo sepa, que lo que esté mirando en este momento sepa primero los síntomas que te puede pasar, ¿no? De una hepatitis fulminante o otro tipo de patología similar a lo que es el hígado, que te pasó a vos, que estás bien, que has tenido un pequeño susto y seguir cuidándose. Otra de las cosas que me gustaría hablar con vos, también que acompañás muchísimo y siempre lo recalco en los programas, las charlas que venimos realizando en diferentes escuelas primarias, secundarias. ¿Cómo ves vos, Lelia, como paciente trasplantada a los jóvenes con el tema, esta temática de la donación de órganos y tejidos? Siempre digo que falta mucha información. Sigue todavía faltando mucha información. A los jóvenes en las escuelas los he visto interesados, algunos sí, otros no, pero es como yo digo siempre, te tiene que pasar de cerca. Si no te pasa de cerca... Hay que estar del lado de la vereda acá, ¿viste? Y si no, no tomas se ven de otra manera. Sí, si no, falta mucha información. Sí, o te tiene que pasar. Y a veces uno, creo que en las escuelas siempre tiene el vivo ejemplo de los más chicos, ¿no? Claro. Porque con los más chicos se lleva uno la sorpresa. Sí, te hacen preguntas, pero... Que no podés imaginarte. Y bueno, siempre uno tiene que tratar de contestar acorde de que ellos lo puedan entender, ¿no? Uno siempre trata de llevar esta temática de la mejor manera, siempre hablando el mismo idioma, siempre digo lo mismo, pero es así, ¿no? Es una manera que ellos puedan entender la importancia y que hago hincapié y eco a la ley Justina, ¿no? Que creo que también está dando pasos agigantados, ¿no? Con esto. Con esa ley es súper importante porque se llevan a cabo, creo que muchos más trasplantes, me parece como que es importante. Siempre las decisiones en un momento tan crítico y angustiante de una familia que está pasando justamente con un integrante la misma en una terapia, ahí ya creo que ya están empezando a saber de qué están hablando y les puede suceder. Y hay un médico, yo siempre lo recalco y lo digo, ¿no? Que hay un médico tratante que va a hacer hasta lo imposible de salvar a esa persona, pero también están preparando que está esa posibilidad que esos órganos puedan seguir en la tierra, en otras personas y darle la vida, ¿no? Y creo que de eso se trata, de la vida, de darle posibilidad de que esos órganos no terminen en un cajón. Suena feo como lo digo, pero es así. Y a veces también hay que entender a esas familias que con esas creencias que vienen ya de hace mucho tiempo, pero darle la oportunidad a más de 7.000 personas que hoy en día el INCUCAI como lista central que tenemos nosotros en nuestra Argentina, que están a la espera de un trasplante, que están en un proceso de trasplante, creo que nos da esa facultad o esa posibilidad de decir, bueno, las cosas se están haciendo bien, se está concientizando, como decís vos, Lelia, falta un poco más, y creo que entre todos podemos sumar un poquito, ¿no? Sí. Mucha más información hace falta, sobre todo en los jóvenes. En los jóvenes, ¿no? En los jóvenes y por ahí, bueno, como vos decís, las religiones y demás, pero es un tema muy importante y hay que darle mucha difusión.
Sí. Los eventos, aparte de las escuelas, los eventos en los cuales uno ha participado, ya sea públicos o privados, siempre hay alguien que te cruzás, hay alguien que se quiere escarbar un poquito y sacarse todas esas dudas. Pues yo siempre digo también lo mismo, ¿no? No te quedes con ese pensamiento, che, ¿será así? Bueno, pregúntalo, porque para eso estamos nosotros, de alguna manera somos pacientes, nos hemos capacitado, están los médicos tratantes, que son la gran parte de todo esto, porque sin ellos tampoco nosotros los que tenemos que hacer caso, de ir de tomar las medicaciones, de cuidarnos, el tratamiento. Creo que siempre es de las dos partes, ¿no? Hay un poquito para poder sacar esto adelante. Esos 7.233 pacientes que hoy en día esperan un trasplante de órgano, que han iniciado un proceso de trasplante, creo que es algo que, bueno, que es latiente, que hay que tener paciencia, que todo se da. Hasta hace muy poco hemos tenido un montón de personas que, gracias a Dios y a través de un donante anónimo, han podido volver a la vida por una decisión de una familia que fue en lo correcto, a pesar de la angustia, de lo engorroso que es para esa familia, decidieron y tomaron la decisión más acertada, que creo que eso que también es muy valedero, muy importante y es muy lindo porque le estás dando la oportunidad a esa persona a poder seguir viviendo, que lo han hecho con vos y que es una persona joven. ¿Haces alguna otra actividad deportiva, Lelia? O salgo a caminar de vez en cuando y bici. Ah, bien, sí. Bien. Por ahora tranqui. Ah, bueno. Hasta que no sepa bien lo que tengo, mirá, porque acá. Sí, bueno. Una angustia que seguramente es poquito, que seguramente quizás hay cositas que uno sin darse cuenta se equivoca, pero aprende. Sí. Y creo que vamos a tener hígado para rato con vos. Ojalá Dios quiera, sí. Igual, bueno, vos lo sabés, el que espera desespera. Totalmente. Pero bueno, yo siempre les doy ánimo a la gente de que va a llegar y que, bueno, hay que tener fe, mucha fe. Lelia, gracias por pasar por Abriendo Caminos. Gracias siempre te lo digo, gracias por concientizar conmigo, por darle a esto siempre batalla y nunca bajar los brazos. Está bien, para mí es hacerle honor a mi donante, seguir tu camino de concientización y apoyarte en lo que yo pueda. Lelia San Martín, pasada por Abriendo Caminos. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos, segundo bloque, ya casi terminando el programa, un programa más de Abriendo Caminos y siguen las visitas, sigue la parte médica, porque siempre es importante tenerlos, porque con ellos aprendemos día a día, a veces nos retan y es para bien, está muy importante la educación que nos dan ellos también, la enseñanza y la prevención. Por eso tengo el honor acá en Abriendo Caminos, acá en Canal 7, presentar a la doctora nefróloga pediátrica, la doctora Marcela Boscardín, matrícula profesional 4443 o matrícula profesional nacional 92986. Una amiga también para mí y bienvenida, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda usted, Marcela? Yo muy bien. Trabajando, previniendo. Siempre, usted no se cansa nunca, doctora. Usted siempre firme, al pie del cañón, diría mi abuelo. Sí, es que soy una apasionada de la medicina. En serio, así que... es lindo eso, ¿no? Ser apasionado de lo que uno le costó con tanto emoción, cariño, fuerza, dedicación. Y uno lo ama eso, ¿no? Y lo quiere transmitir y ayudar y hacer prevención. Y creo que usted lo viene haciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo tuve importantes maestros. Maestros que trabajaron siempre por la medicina, fueron un ejemplo. Entraban, por ejemplo, a las 8 y se iban a las 10 de la noche. Entonces uno cuando se va formando en la residencia... yo tuve 2 residencias, entonces ver esa emoción, eso, tanto te emociona y te saca también de... Sí, te contagia. Te porque contagias uno puede de todo, estudiar porque... una carrera, pero uno ya después como que ya lo tiene incorporado y lo ama, ¿no? Y lo siente. Yo me levanto recontenta pensando de que me voy, es muy raro que falte, que yo estoy a mí no me cansa. Y si me pasaría algo, tengo que nacer, elijo la medicina de vuelta. Increíble. ¿Tus inicios fueron en La Plata, en Buenos Aires? ¿En qué parte? Yo estudié medicina en La Plata, entré a los 17 17 y me recibí a los 23. Fue una época muy dura, mis padres dieron todo para que estudiara. Tenían un negocio, así que era todo sacrificio. Sí, ¿no? Y bueno, y yo como gratitud día a día
era estudiar justo los 6 años, Wow. ni más ni menos. Y ahí te fuiste contagiando de eso, ¿no? De lo que es la pediatría. No, después empezó. estaba eligiendo, pasé por todos, porque Un era montón ayudante de- de anatomía, de fármaco. Completo. De todo, yo cursaba y era ayudante al siguiente año. Mirá vos. Y sí, y después me recibí y bueno, iba a entrar al Hospital de La Plata de Pediatría y después me fui a Bahía Blanca. Ok. Y ahí hice hiciste como 5 un años salto ahí en Bahía. Y ahí me recibí de pediatra y después quería más, porque era una pasión. ¿Qué busco? Dijiste, ¿dónde voy? ¿En qué parte más me voy a...? Me gustaba la nefrología, De una. porque sí, amaba los riñones ya haciendo pediatra. Y bueno, era la época de que se armaban primero las primeras terapias, entonces Ok. ahí poníamos las cánulas y a mí me apasionaba. Entonces dije, me voy. Rendí 3 veces y por fin, por 50 centésimas, entré al Hospital Garrahan. El Así Hospital que- Garrahan. Sí, sí, Qué sí. familión, siempre digo lo mismo, ¿no? Qué Pero familión. siempre estuve en el Garrahan como becaria, hasta que me dijeron, entraste primera, perseverante. Rendí la primera, entré quinta, después entré tercera y entré primera para elegir el Hospital Garrahan. Y bueno, tengo los mejores recuerdos. Y ahí empezó todo para Una vos. formación. Increíble. Y maestros míos, es algo que me pasa frío cuando Increíble. cada vez que me hablan del Garrahan y cada vez que recuerdo a mis profesores y a mis compañeros, acá los tengo y los sigo teniendo. Digamos, una familia grande, pues yo digo una familia porque es una familia el Garrahan, que a pesar de todo siguen trabajando, siguen estando y siguen ayudando a la gente del interior de todo lo que es el Todo, país, ¿no? al interior. Y yo cuando vine acá de nefrología, bueno, yo vivía en el Garrahan, 3er piso, ahí para el residente. Yo vivía ahí. Era como que el conocimiento me iba a entrar más rápido. Así que estuve viviendo en una habitación que te dan ellos. Qué grande. Y bueno, cualquier guardia, qué sé yo, que salía, yo iba todos los días, estaba con ellos. Aparte trabajaba en guardias afuera, en ambulancia, para mantenerme en el tiempo que no entré como residente. Mirá. Así que trabajaba todo el tiempo, 72 horas así, hacía plata. Increíble. Y me mantenía para estar en el Hospital Garrahan. Porque para mí era lo más, es llegar, tocar el cielo con las manos, fue Bien. ese momento. ¿Cómo se veía antes, en esos comienzos tuyos, lo que era la pediatría renal? ¿Era ya Y tema vos- de...? Y era la época de que, por ejemplo, los... Porque, digamos, los trasplantes, perdón, doctora, los trasplantes en ese momento todavía no... Sí, en el Garrahan sí. Habían ya. Sí, Pocos, pero trasplante, habían. sí. Fue el Bien. primer trasplante renal. Increíble. De todos los trasplantes, Ajá, bien. el Garrahan hacía el trasplante. Creo que, si no me equivoco, fue el primero en el 83. Bien. ¿Y Pero- uno de los primeros síntomas seguramente era la prevención de la sal o era otros tipos de Y no, eran en la consecuencia? época de se empezaba a dializar, nosotros poníamos las cánulas rígidas, pero bueno, eran épocas que mantenimiento, porque Bien, mucho claro. no se sabía, es decir, a profundidad. Bien. Pero sí se sabía, del año 92 se hablaba en el año, 52, se hablaba desde el síndrome urémico ya en Italia. ¿Qué tema es Y ese? después el doctor Gian Antonio, que era el pediatra que fue el más relevante en la Argentina, comenzó a estudiar todo lo que era el síndrome urémico y bueno, se empezó a estudiar los casos y bueno, así se desarrolló la parte del síndrome urémico. Y después la nefrología era una nefrología de mantenimiento mayormente. Bien. Pero ¿qué pasaba? Se llegaba tarde. Acá, por ejemplo, la doctora Montero, que se encargaba de todo lo que era renal Sí. mayormente, iba a buscar en el avión chicos encharcados de agua porque hacían una semana que no hacían pis. Ay, Dios. Y después se constataba que era el síndrome urémico, pero ya venían. Y hoy por hoy, ya cuando vemos caca con sangre, le hacemos el estudio de que tiene el microorganismo en el coprocultivo, se hace. Ajá. Se manda suero ya para ver si tiene la verotoxina, que es lo que elimina la bacteria. Porque se puede agarrar a tiempo, digamos, justo Se antes. prevé. Se prevé. Entonces te dan que sí o sí está esta bacteria que es tan relacionada con el síndrome urémico, que es la Escherichia coli O157H7. Ahora tenemos otra que se está haciendo la loca, que También. es la 145, Ajá. que está muy en las aguas inseguras, está relacionada. Y, ¿Cómo lo prevenimos eso, doctora? ¿Cómo se previene claro. eso? Y bueno, para que finalizo Sí. esto de que
toda diarrea con mucosanguinolenta, Bien. se hace ese estudio directo y se hace una tirita en el PIS. Si en el PIS ya se observa que hay componente de afectación renal, se comienza a seguir y se hace otro estudio de sangre. Y si es negativo, se hace un seguimiento de 10 días del paciente para ver si padece la enfermedad. Porque de 10 diarreas solamente tenemos un síndrome urémico. Pero bueno, capaz que la estadística revierte, por ejemplo, como nos pasó este año. Increíble, increíble el SUCH, cómo ha invadido todo este tiempo. Y nosotros fuimos la provincia número 1 a nivel país. Estuvimos muy comprometidos. Fines de 24 y 25 fue terrible. Ahora ya estamos previniendo de lo peor. Ahora se habla de salud renal. Sí. Ahora le hablamos de que tienen que tomar 2 litros, que no tienen de agua, 1,5 litros. Le enseñamos, vos ves que los nenes están todos con su botellita. Sí, no, porque se hace educación en los hay colegios. invasión de botellita con los chicos. Es todo prevención. Qué grande. Bueno, y ayuda un montón prevención eso. de accidentes. Hoy si pasa un accidente es porque el papá no pudo comprenderlo. Saber comprar los alimentos, saber controlar las aguas. Hoy tenemos problema con las aguas inseguras. Utilizar agua potable, que fue el fin de la OMS en el año 2000. Utilizar las aguas potables, clorificar las aguas, cuidado con las piletas. Otro tema, ¿no? Con las piletas en los veranos. Los veranos que entra el vecino todos, el pañal con el nene, la echericha flota, al nene no le produce nada, vos que tenés el nene de 4 años, le accedió, él hace el síndrome urémico. Los lugares de playa que se utilizan los canales de riego, el río Chubut es inseguro, porque hay zonas que están muy secos, se concentran las bacterias, y vos no te olvides que vienen drenajes no controlados del río Chubut, de los distintos lugares que no están. Entonces, si nosotros no sabemos, bromatología trabaja un montón en el control, los lugares de fanamiento, los lugares de donde se hacen los mataderos, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Y nosotros podemos implementar un comercio saludable. Eso se viene hablando de hace mucho tiempo, el comercio saludable. Que yo pueda utilizar, pueda elegir el alimento, que esté bien rotulado, fecha de inicio, elaboración, fecha de vencimiento. Eso lleva un poquito de tiempo, pero hay que estar bien prevenido. Prevenido. La prevención te lleva a... Siempre el miedo te hace cometer errores o el miedo te hace que por lo menos estés en alerta. Pero lo peor que podés tener es la ignorancia. Claro. La ignorancia es como que hay que informarse, hay que hacer razón de lo que uno le dice, para eso le dice. Lo que yo pido, por favor, hoy por hoy tenemos mucho problema con las aguas. Pido que compremos en lugares seguros, en donde podamos ver el alimento con fecha de elaboración, fecha de vencimiento, que sea lo último, los fríos, los lácteos y eso, que sea lo último que compremos. Prestemos mucha atención al lavado de manos, a la utilización de lavandina, un pocillito en 10 litros, 2 gotitas en 1 litro, para lavar los alimentos, para lavar las verduras, hortalizas y frutas. Pido por favor de que se encargue cada lugar, cada mono en su palmera, digo yo. Totalmente. Nosotros nos encargamos salud de recibir en caso de complicación o de recibir las diarreas con sangre para control, pero hay todo un sistema previo que nos aseguran que nosotros estamos utilizando aguas saludables, que estamos comiendo un producto sano y controlado, y ahí entra todo el sistema de los ministerios, bromatología, que ellos nos tienen que asegurar estas cosas que son las más importantes, porque nosotros lo de salud podemos prevenir, yo puedo hablar de lavado, pero hay gente que te tiene que asegurar que lo que estás comiendo está bien, está controlado. Está controlado. Hay gente tal cual, nombre y apellido de quien se hace responsable de quién lo controla. Porque es mi hijo, y si mi hijo tiene síndrome urémico, el 100% tiene que haber una persona que algo no controló. Es así. La verdad, Marcela, siempre te lo digo, cada vez que estamos charlando de esto, siempre aprendemos un poquito más. Y creo que el que está viendo en este momento lo que estás tratando de hacerle entender a nuestros papás de hoy en día, o todos, que tenemos que tener prevención, que tenemos que tener cuidados,
Estamos hablando de la vida siempre. Así que nada, agradecerte como siempre, que siempre te sumás a esto de concientizar, de hacer prevención y seguir conectados y concientizando. Sí. Y bueno, estoy abierta para que me invites y tomamos temas como, por ejemplo, supermercado, cómo tenemos que ir a comprar, cómo las aguas, cómo tengo que ver. Hay muchos tips que hay que hacer, que hay que hablar, porque ahí explicando uno es como entiende la situación, no tenés por qué entenderla, pero si alguien te explica en forma práctica, totalmente, es como que uno lo implementa. Gracias. No, gracias Así a vos. pasaba con nosotros la doctora Marcela Boscardín, siempre ahí atenta con nosotros, tratando de ayudar, de concientizar. Y hemos llegado al final, agradecerles a ustedes como siempre, como cada semana, compartiendo acá en Canal 7, abriendo caminos. Estaremos prontito, la semana próxima, nos vemos. Chau. Chau.